A esta hora hacemos contacto directo en nuestros estudios de NTN24 en Ecuador. Nos acompaña Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de Ecuador. Señor Peña Herrera, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, encantado. ¿Qué le conviene más a Ecuador? Recordemos cuáles son los vínculos que tiene actualmente el gobierno ecuatoriano con el chavismo, con el gobierno venezolano. ¿Qué le conviene? ¿Mantener esos vínculos o que haya un cambio y, por el contrario, reforzar nuevas relaciones si, en este caso, Enrique Capriles se convierte en el nuevo presidente de los venezolanos? Bueno, vistos los resultados, vista la realidad y recordando el pasado, pues a lo único que podemos aspirar es a que Venezuela recupere su condición de país realmente democrático, de país abierto, de país que recibía inmigrantes y no los expulsaba, de país que, en definitiva, era un ejemplo de democracia en América. Me refiero yo a ese país en el que yo viví en los años 70 hasta 73, cuando el petróleo tenía un precio internacional de $8, 35 o algo así, y sin embargo de eso, Venezuela era un país incomparablemente más avanzado que el Ecuador en todo sentido, en el sentido de la obra de infraestructura vial, en el desarrollo educativo, en la intensidad de vida cultural y sobre todo en la absoluta vigencia del sistema democrático y en la calidad de la dirigencia política. Peña Herrera, entonces, según sus palabras... Al margen de cualquier episodio reciente, ese es el anhelo que debemos tener, no solo los ecuatorianos, sino los latinoamericanos. Señor Peña Herrera, interpreto bien entonces, según sus palabras, y digo que según o bajo su visión debería ganar Capriles para que Venezuela vuelva a ser un país democrático y que si quedara en manos de Maduro no lo sería. Digamos que teóricamente sí, pero pensando en términos prácticos, yo creería que nada peor le puede suceder al señor Capriles que asumir la inmensa, la terrible tarea de reconstruir Venezuela. Un país que habiendo recibido más de $1.000 millones, $1.000 millones, sin embargo de eso tiene ahora una deuda de 150.000 millones y tiene una condición de estrechez económica interna, de angustia general, de destrucción general, que es tremendamente difícil de recuperar. Para el señor Capriles, esa tarea sería terrible, como lo será para el señor Maduro si es que llega a consolidar su triunfo, porque él no le podrá echar la culpa al pasado, tendrá que asumir ese pasado y enfrentar la realidad, cosa que yo dudo mucho que esté en capacidad de hacer. En este sentido, en el contexto internacional, ¿qué le conviene más al continente americano, teniendo en cuenta la posición de gobiernos que se benefician directamente de Venezuela, como Bolivia, Honduras, Nicaragua, entre otros gobiernos? ¿Qué le conviene más a América, sin tener en cuenta la posición de estos gobiernos, sino también de otros países que están expectantes y vigilantes sobre lo que pueda suceder en las próximas horas en Venezuela? Bueno, sin duda. A la América Latina le conviene lo que le ha convenido al mundo, es decir, la vigencia de gobiernos democráticos, propiamente dichos, gobiernos en los cuales exista equilibrio en las funciones del Estado, gobiernos en los cuales exista apertura, libertad informativa, capacidad de enterarse el pueblo de la realidad para poder consolidar esa realidad o corregirla. Eso le conviene a América Latina y yo creo que paulatinamente, pase lo que pase en Venezuela, a ese objetivo vamos a llegar, esa realidad es la que vamos a construir.
Señor Peña Herrera, centrándome en esas palabras, pase lo que pase en Venezuela, gane quien gane, va a poder reducirse ese ambiente de polarización que existe en estos momentos en el país, teniendo en cuenta que la presencia de Hugo Chávez ya no está. Y se lo digo porque hay muchos analistas internacionales que están diciendo que esta campaña ha estado subida de tono, que incluso ha habido un Enrique Capriles que se ha mostrado más agresivo que nunca. Y hay analistas internacionales también que hablan ya de que Venezuela no puede parecerse a una Corea del Norte y una Corea del Sur, que no puede haber una Venezuela del Norte y una Venezuela del Sur. ¿Se le va a pasar este tono de polarización a Venezuela, pase lo que pase? Yo dudo mucho que pueda suceder eso con la prontitud que se requiere. La polarización de una sociedad es un problema sumamente complejo, muy difícil de enfrentar. Y sobre todo si es que no se aspira a hacerlo. Porque si el gobernante quiere incentivar esa polarización, esta polarización se produce. Y si quiere mitigarle, tiene que asumir los sacrificios que significa gobernar en esas condiciones. De manera que es tarea difícil, pero repito, la población democrática de América, más allá de sus gobiernos, tiene que impulsar esa tarea porque Venezuela cumple y tiene un papel fundamental para el destino de América, tanto por lo que significa económicamente como por lo que significa históricamente. Es Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de Ecuador, quien atiende esta entrevista de NTN 24 desde nuestros estudios en Quito.